Saludos. A continuación abordaremos la temática Robots y grados de libertad, una temática importante que a través de este curso nos permitirá reconocer aquellos movimientos independientes que genera un robot. Veamos algunas características importantes. Primero mencionaremos lo que indica la ISO 8373-2012, que indica lo siguiente. Un robot industrial es un manipulador multifuncional, controlado automáticamente, reprogramable en 3 o más ejes, que puede estar fijo o móvil para uso en aplicaciones de automatización industrial. La morfología general de un robot industrial dependerá de las labores para las cuales se haya diseñado. Sin embargo, se basa generalmente en la estructura anatómica del ser humano, principalmente las extremidades superiores, tales como lo ven ustedes en esta figura. Veamos acá cómo tenemos la relación de la cintura, el hombro, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca, la mano y los dedos relacionados, todos ellos, con esta figura de un brazo robótico. Cada uno de estos elementos están representados en esta pieza metálica o en estas diferentes piezas metálicas asociadas a diferentes articulaciones. Ya veremos estas características más adelante. Sin embargo, aquí hay que notar la relación que existe entre la morfología humana con la creación de un brazo robótico. Los robots industriales utilizan mucho los brazos robóticos, los cuales pueden ser fijos a una estructura o ser parte de un robot más complejo con movilidad. Es decir, un brazo robótico podría estar acoplado a un móvil, a un robot móvil, y hacer diferentes tareas. Eso dependerá del trabajo al cual se le haya asignado a determinado robot. Pero aquí lo importante es relacionar o hablar sobre los diferentes elementos que componen un brazo robótico. En este caso, hablaremos de los eslabones. Los eslabones son todos aquellos elementos o partes que consisten en la parte rígida del robot. Estas se encuentran conectadas entre sí por otros elementos como las juntas o articulaciones. Ya veremos este gráfico o esta figura mucho más amplia. Y las juntas, ¿verdad? Son las articulaciones o uniones, en inglés joints, que permiten el movimiento relativo de los eslabones. Veámoslo con calma. Es decir, cada una de las partes rígidas que no necesitan un movimiento específico se les determina con el nombre de eslabón. Pero aquellas zonas donde permite el movimiento entre eslabones les llamaremos articulaciones. Notemos acá cómo esta base de este brazo robótico está unida entre la base y el siguiente eslabón con una articulación. Cuando hablemos de articulación, habrán elementos claves como diferentes uniones o articulaciones con motores que les permita generar algún tipo de movimiento. Y continúa con la parte del eslabón, que es la parte rígida, y a su vez con alguna otra articulación dependiendo de la cantidad de movimientos que se quieran desarrollar. Culminando al final de la cadena cinemática con el efector, que este tipo de efector se podrá utilizar diferentes tipos de herramientas dependiendo de la tarea específica del robot. Ya lo veremos. Como hablábamos de juntas o articulaciones, nos damos a la tarea de reconocer algunas juntas importantes. Dentro de las más importantes o más utilizadas, podemos hablar de la junta o articulación prismática. Esta es la que permite que el eslabón se deslice sobre un eje solidario al eslabón anterior, es decir, permite un movimiento lineal completamente. Entonces recordemos el nombre de este tipo de articulación es la articulación prismática. Ya veremos un poquito adelante sobre los grados de libertad que permite este tipo de junta. Esta otra junta o articulación denominada rotacional, en algunos casos se le denomina también revoluta. Este tipo de eslabón gira en torno a un eje solidario, al eslabón anterior desde luego. Es decir, está conectada esa junta o esa articulación entre dos eslabones y permite el movimiento rotacional entre un eslabón y el otro. Es importante mencionar que cada articulación puede ser lineal, de giro o una combinación de ambas. Es decir, la combinación de articulaciones se puede dar. Entonces, conociendo esto, hablemos de lo que es un grado de libertad. Bueno, un grado de libertad se define como
a cada uno de los movimientos independientes que realiza cada articulación del robot, con respecto desde luego a la articulación anterior. Recordemos que hay diferentes tipos de articulaciones, ya vimos la rotacional y la prismática de manera detallada, sin embargo existen otro tipo de articulaciones como la esférica o rótula, el tornillo y el planar. La rotacional nos permite, por ejemplo, a través de este tipo de articulación, un grado de libertad, que es el movimiento giratorio sobre su eje. La prismática, la que nos permite la traslación a través del eje, permite un grado de libertad. Tenemos la esférica o rótula en este tipo de articulación, permite la combinación de tres tipos de direcciones, y tal y como lo vemos en estas flechas representativas, entonces permite 3 grados de libertad. Al utilizar un tornillo, su función consiste similar a la prismática, lo podemos ver por acá, es la traslación a lo largo de un eje enroscado y permite un grado de libertad. Y la planar, que se caracteriza por el movimiento de desplazamiento en un plano, permite 2 grados de libertad, tal y como lo vemos acá en las figuras, en las flechas que relacionan los movimientos. Entonces podemos identificar las diferentes clases básicas de grados de libertad en las articulaciones. Para continuar con esta temática, ir desarrollando aún más estos elementos, podemos identificar lo que se denomina como cadena cinemática. La cadena cinemática es el conjunto de todos los eslabones, tal y como lo vemos en esta figura, al igual que las articulaciones. Todos esos elementos en conjunto se les denomina cadena cinemática. Sin embargo, existe lo que es la cadena cinemática abierta, como esta, la figura 6, y la cinemática cerrada, como la figura 7. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, veamos que la cadena cinemática abierta, los eslabones se conectan utilizando articulaciones entre el eslabón anterior y el eslabón siguiente. Notemos cómo acá, en esta zona, tenemos una articulación que une un eslabón con el otro eslabón y así sucesivamente. Además, por lo general, el último eslabón queda libre. Este último eslabón, por ejemplo, queda libre, en el cual se le coloca algún tipo de efector. El efector es aquel elemento terminal que realiza la acción final del robot. Existen muchos tipos de efectores. Puede ser un elemento para soldar, un elemento de agarre, de succión, en fin, hay muchos tipos de efectores. Y por lo general también el primer eslabón está fijo a una base. Sin embargo, la cadena cinemática cerrada, vemos cómo a través de la figura 7, cada uno de estos eslabones tiene, digámoslo de esta manera, dos caminos en los cuales se unen a otros eslabones. Aquí podrían haber algún tipo de movimiento que genere que al final, probablemente en esta zona, exista un efector que le permita llegar a avanzar un poco más allá y realizar su tarea. Supongamos algo que está soldando o que está sujetando algo, que por medio de esta cadena cinemática cerrada llegan los movimientos a determinada zona. Un dato importante para reconocer los diferentes grados de libertad a través de un robot es que generalmente los robots manipuladores necesitan realizar movimientos precisos, pues se utilizan en tareas muy precisas. Soldar, mover determinados objetos de un punto a otro sin que se pueda realizar algún tipo de distorsión en los movimientos. Entonces, al ser movimientos precisos, dependiendo de la tarea, se utilizan cadenas cinemáticas abiertas por lo general. Y esto es con articulaciones de un solo grado de libertad, ya sea prismática o rotacional, generalmente las que más se utilizan, siendo así que identificar la cantidad de grados de libertad coincide con la cantidad de articulaciones utilizadas en un robot. Además, dichas articulaciones por lo general están asociadas a un motor. Veamos esta figura. Veamos acá dónde está la articulación, en este caso una articulación rotacional, la que permite que al estar conectado este robot permita girar este eslabón de acá. Es decir, aquí podemos notar cómo hay un grado de libertad asociado con una articulación y un motor. Es decir, el motor permite que esa articulación genere su tipo de movimiento, ya sea prismática, planar, como lo vimos anteriormente. Entonces, para identificar un grado de libertad en los robots manipuladores, como lo decíamos, es importante considerar que por cada articulación podría estar relacionado
un motor a ella para generar ese movimiento preciso y ese movimiento libre en la tarea que haya sido encomendada para el robot. Bien, esperamos que estos elementos que hemos desarrollado les sean todavía de mayor utilidad. Muchas gracias.